Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Prácticamente lo que está hablando aquí el apóstol Pablo está describiendo la sociedad de ese tiempo, la anterior y la actual, porque prácticamente lo mismo. Estos adjetivos, digamos así, o estas prácticas que elabora el apóstol Pablo en esta lista, seguramente son muy conocidas para cada uno de nosotros, hemos practicado o quizás seguimos practicando hasta ahora. Pablo dice cosas semejantes a estas. Quiere decir que la lista que ha dado Pablo no es exhaustiva, o sea, estas y nada más que estas, sino representativa. Estas y todas aquellas que derivan de estas o parecidas a estas son conocidas como las obras de la carne o las conductas de la persona de una sociedad sin Dios. Las obras de la carne son los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa que están inmiscuidos en nuestra sociedad. Cuando él dice manifiestas son las obras de la carne, la palabra manifiestas es un sustantivo del griego phaneros que significa abiertas a la observación del público, obvias. La idea es que se trata de algo tan obvio que no necesita ley que lo señale. Es decir, las obras de la carne, las conductas que dice Dios que si tú practicas, no vas a heredar el reino de Dios, son tan obvias de ser percibidas como malas que no necesitas ninguna ley. Están ahí, son obviamente malas. Bueno, estas obras de la carne de estas obras de la carne está llena nuestra sociedad. Y hoy vamos a ver 5 características que está compuesta nuestra sociedad, que como una vez más Pablo ha dicho, Dios dice que si no salimos de eso, de esas prácticas, no vamos a entrar al reino de Dios. Entonces vamos a ver 5 características de la sociedad que Dios no aprueba, que Dios no solo no aprueba, sino que no va a admitir en su presencia. 5 características. Número 1, una de las características de nuestra sociedad y la sociedad en general de todos los tiempos es que la sociedad siempre invierte los valores de Dios. Isaías 50:20 dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. Ahí está cómo invierten. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Dice, hay de aquello, hay es una expresión de juicio de Dios. Hay de aquello que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. Muchos de los valores y principios funcionales de todas las épocas, o sea, que vienen de Dios, principios, valores funcionales a todas las épocas, que Dios le había dado a Israel, este pueblo de Israel de ese tiempo los cambiaron por antivalores. Generalmente el cambio que hace la sociedad de los valores de Dios se refiere o mejor dicho, se da siempre reemplazando lo de Dios por cualquier cosa. Lo desaprobado por Dios lo llaman bueno y lo aprobado por Dios lo llaman malo. Por ejemplo, el matrimonio heterosexual versus el matrimonio homosexual. El matrimonio heterosexual de hombre y mujer nada más, Dios lo ha dispuesto así, pero la sociedad lo cambia, ¿verdad? A un matrimonio homosexual. El derecho a la vida es cambiado por el derecho a la muerte, sea aborto o eutanasia. La relación sexual exclusiva del matrimonio lo cambian por el libertinaje sexual. Y hablando de libertinaje sexual, hace poco me topé con un video que me dejó impactado, donde un conjunto de actores y actrices hacen de mamá y hijo respectivamente y salen besándose. Claro, cuando tú ves por primera vez el video, tú dices, ¿cómo puede besarse una madre con su hijo? Y era un video creado por actores y actrices para generar reacciones o sea, cómo la gente reaccionaría ante una relación entre madre e hijo. Pero en el video se ve cómo las mujeres toman la iniciativa. Es decir, o sea, esto es nuestra sociedad actual, una sociedad que invierte los valores, sobre todo los valores de Dios. Es una sociedad que, por ejemplo, respecto a la adopción,
que cambia el derecho de ser adoptado del niño por el derecho a adoptarte del adulto. La adopción es el derecho de un niño a recuperar lo perdido, o sea, sus padres. No es el derecho de los padres a llenar la frustración o el vacío de ellos, como sucede muchas veces en las parejas homosexuales. No tengo nada personalmente contra ellos, pero lo que está pasando en la sociedad es que este tema de la ideología de género y todas estas corrientes que vienen desde las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, etcétera, están como nunca tratando de cambiar lo bueno de Dios, convirtiéndolo en malo, y lo malo de la sociedad, convirtiéndolo en bueno. A la esclavitud le llaman libertad y a la libertad le llaman esclavitud. O sea, a la libertad que uno tiene como creyente, nos dicen que nosotros somos retrógrados, esclavos de la religión, etc. Y los que ellos practican le llaman libertad. El apóstol Pedro ya había hablado de esto. Según Pedro 2:19 dice, prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. En otra versión dice, cuando tú eres vencido de algo, te haces esclavo de eso que te venció. Por ejemplo, este chico congresista, ¿no? Una vez más lo pongo de ejemplo. Cuando él dice oriondamente, según él, se nota que el mensaje es este, ¿no? Por aras de la libertad, él fuma marihuana hace 20 años. Eso parece libertad, pero no es libertad, pues es esclavitud, porque si tú no puedes dejar de fumar marihuana porque te hace bien, porque te empila, porque te pone alegre, porque te pone creativo, etcétera, 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 entonces tú eres esclavo de eso. Pero como la sociedad le acostumbra a invertir los valores de Dios, a eso le llama libertad. Y nosotros que somos libres, que no tenemos adicciones, nos llaman esclavos. En esta sociedad dice que a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. A lo antiguo dicen es malo y retrógrada, y lo moderno es bueno. Cuando la Biblia dice en Jeremías 6:16, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Qué impresionante, porque hace poco estaba escuchando el video del profesor Miklos Lucas, que es un erudito en varios temas, y él hablaba del conservadurismo, que es un mito decir que el conservador es retrógrada o tiene miedo al cambio, o se resiste al cambio o a la modernidad. Y qué interesante, porque cuando él daba el concepto verdadero de conservadurismo, prácticamente daba el concepto de que dice Jeremías de lo que es un conservador. Dice, paraos en los caminos, o sea, observen y examinen todo lo que han vivido y lo que ha pasado. Mirad y preguntad por las sendas antiguas, o sea, qué es lo que ha funcionado en el pasado y cuál es el buen camino y funciona hasta ahora, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Obviamente aquí se refiere a las cosas de Dios, a los principios de Dios que nunca deben ser cambiados, porque siempre son funcionales. Mas dijeron, no andaremos. El profesor Miklos Lucas decía que el conservador daba 3 características del conservador. El conservador, para aceptar algo nuevo, no es que se resista a lo nuevo, ni a la tecnología, ni a la modernidad, sino que dice, para aceptar algo nuevo, él tiene que basarse en la experiencia, no en la teoría, no en los enfoques como el enfoque de género, sino en la experiencia empírica. Para el conservador, él, lo que le ha funcionado a lo largo de los siglos, a lo largo de los años, él lo toma en cuenta. Por ejemplo, por experiencia, antes de que venga el descubrimiento de la genética, etc., por experiencia se sabía que cuando hay una relación incestuosa, salen hijos deformes o con problemas congénitos o problemas genéticos. Entonces el conservador dice, bueno, el incesto es malo. No importa si hay un enfoque de género, el incesto es malo, y lo digo por experiencia. Entonces el conservador siempre, para aceptar algo, tiene que validarlo por la experiencia. El conservador, para aceptar algo, es prudente. No basta solamente con una racionalización de algo que se quiere imponer, sino si es que algo funciona o no. Y él decía que el conservador se llama conservador porque, valga la redundancia, conserva algo que le ha funcionado en el tiempo y no tiene por qué cambiarlo. Entonces, es lo que está diciendo Jeremías. Entonces, pero la característica de la sociedad actual es que invierte los valores. Dios dice, ay de aquellos que a lo malo le dicen bueno
y a lo bueno malo. Estimado hermano, amigo que me escuchas, si tú eres una persona conservadora, sigue siéndolo. Ser conservador es lo mejor. Dios dice, detente, examina, observa los caminos, ve las sendas antiguas, lo que estuvo mal, deséchalo, y lo que está bien, déjalo ahí, como el matrimonio natural, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Entonces dice que la sociedad a lo bueno le llama malo y a lo malo bueno. La segunda característica de la sociedad es que es una sociedad dada al placer. 1 Corintios 15:32 dice, si los muertos no resucitan, o sea, Pablo estaba explicando que la resurrección es verdadera, que la resurrección se va a dar porque Jesucristo resucitó y fue el primero, y aquellos que creen en él van a resucitar como él, que hay vida después de la muerte. Pablo estaba explicándole a los corintios eso. Corintios era como la ciudad de San Francisco ahora, ¿no? Muy libertina, muy liberal, moralmente hablando. 1 Corintios 15:32 decía, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos, acuñando un dicho epicúreo, ¿verdad? Entonces, y es un dicho hedonista, comamos, o sea, si no hay vida después de la muerte, si no hay resurrección, y ellos decían que no había, comamos y bebamos porque mañana moriremos. La sociedad actual es una sociedad también dada al placer, porque es una sociedad hedonista. Hedonista es una doctrina filosófica que coloca el placer como el bien supremo de la vida humana, donde el placer es el bien superior, y esta filosofía promovía las gratificaciones corporales por encima de las mentales. En otras palabras, los hedonistas piensan que vivir una vida según su antojo, o como lo decía la famosa excongresista peruana, decía, vive la vida y no dejes que la vida te viva. Es lo mismo, es una expresión hedonista. Los hedonistas dicen, no importa lo que hagas, mientras seas feliz, hazlo. Si te da placer, hazlo. Esto de que no importa lo que hagas, si es feliz, hazlo, son los objetivos, por si acaso, de las Naciones Unidas para el 2050. El objetivo de las Naciones Unidas es la felicidad del ser humano, obviamente quitando a Dios de por medio. Entonces, la sociedad donde vivimos es una sociedad dada al placer porque es una sociedad hedonista, que pone al placer por encima de todo. Si te da placer, si te hace feliz, hazlo. Si te hace feliz percibirte como binario, género fluido, etcétera, hazlo, dicen, ¿no? Ahora, me llama mucho la atención, escucha bien, la actitud de las personas que tienen respecto a la pandemia, que es la misma que describe Isaías, que es la extensión de lo que hemos leído de Pablo. Miren lo que dice Isaías 22:12. En ese día el Señor de los ejércitos celestiales, los llamó a llorar y a lamentarse. Dios le decía al pueblo de Israel. Les dijo que se raparan la cabeza en señal de dolor por sus pecados y que usaran ropa de tela áspera para expresar su remordimiento. En cambio, ustedes bailan y juegan, matan reses y ovejas, comen carne y beben vino, y dicen, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Israel estaba pasando por una crisis terrible, ¿ya? Y ante una crisis, Dios estaba diciendo, arrepiéntanse porque esta crisis ha venido por ustedes, por su conducta. Dios les está diciendo, arrepiéntanse genuinamente. Pero el pueblo respondió con carcajadas e indulgencias y juergas. Lo que voy es lo siguiente, sea esto que está pasando en el mundo, una pandemia o una plandemia como algunos dicen, definitivamente hay algo muy raro y devastador que está pasando en el mundo, que está arruinando la salud de muchos, las emociones de muchos, la economía la está destruyendo. Y lo que Dios desea es que la gente haga un alto, haga una retrospectiva de cómo hemos estado viviendo como sociedad tan alejados de Dios, sin observar las sendas antiguas, como decía Jeremías. Pero lejos de que mejor dicho, lejos de eso, de lo que Dios quería, de ese llamado al arrepentimiento, al remordimiento, hoy la gente vive como si no hubiera pasado absolutamente nada. Yo recuerdo que terminó la cuarentena más restrictiva que hemos tenido y lo primero que hicieron a salir, juergas. Es más, en plena incertidumbre, donde no se sabía exactamente lo que iba a pasar, juergas. Después de la cuarentena aumentaron las juergas.
¿Tú crees que la gente quería ir a la iglesia a arrodillarse a pedir perdón a Dios por lo que habíamos hecho o dejado de hacer? Nada. Hace poco, nada más por mi caso, unos chicos salían de una fiesta. Yo no sé cómo explicarte, pero era como yo percibía una sensación de aquí no pasa nada. O sea, aquí somos invencibles. A nosotros no nos va a tocar nada. Pero así dice el Señor, tú que me escuchas. Los llamo a llorar y a lamentarse por sus pecados, para expresar su remordimiento. En cambio ustedes bailan y juegan, matan reses y ovejas, comen carne y beben vino, se emborrachan. Y dicen, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Ante una crisis, amado hermano, amigo que me escuchas, ante una crisis que requería arrepentimiento genuino, el pueblo respondió a carcajadas e indulgencia así como ahora. Es impresionante, la gente sigue robando, sigue mintiendo, la gente sigue juergueándose como si no pasara absolutamente nada. Porque vivimos en una sociedad dada al placer, dada al placer. Es una sociedad eros. Romanos 3:13 dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, que son las fiestas actuales, no en lujurias y lascivias, que son lo que se da en las fiestas, en las juergas actuales, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveas para los deseos de la carne, para el hedonismo, para el eros. Estamos, para terminar este punto, como en los días de Noé. Mateo 24:37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, lo mismo, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dice Jesús que antes de su venida serán como los días de Noé. O sea, una sociedad hedonista, una sociedad eros, una sociedad al placer, una sociedad que puede creer en la existencia de Dios, puede tener su religión, pero en la práctica viven como hedonistas, como una sociedad eros, donde comen, beben, se casan y solo les interesan las cosas de acá y no saben que los que practican esas cosas no heredarán el reino de Dios. La tercera característica de nuestra sociedad es que es una sociedad materialista. El materialismo niega la resurrección y obviamente la vida después de la muerte. El materialismo es ateísmo puro, o el ateísmo es materialista por sí. Y materialista también no solamente cree que lo único que existe es lo material, sino que es la actitud de aquellas personas que le dan un excesivo valor a las cosas materiales como el dinero, las propiedades, a tal punto de que incluso pueden abandonar a sus hijos, no les interesa el matrimonio, no les interesa destruir o no les interesa sino destruir o serruchar a la gente con tal de sobresalir. Pero este punto solo quiero explicártelo con una parábola, que Dios quiera que te haga pensar bien. Lucas 12:16 al 21 dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate, ¿verdad? Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Este hombre de la parábola era un hombre materialista. La parábola es clara, un hombre materialista que pensaba que todo lo que había es materia, y no sabía este hombre que en un momento dado alguien terminaría con su vida. Necio, hoy vienen a llevar tu alma, y ese que viene a llevar tu alma es el único que tiene derecho a quitarla, como es el Señor, es Dios. Este hombre digo que era materialista porque, número uno, no había más lugar que la tierra para guardar sus posesiones. Él decía, ¿dónde guardaré? Y él mismo dijo, en la tierra. Pero él no sabía que había otro lugar donde guardar sus posesiones. Como dijo Jesús, donde el ladrón no puede robar, ni la polilla puede destruir. Dice, él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos?
cuando Jesús le dijo que había un lugar, cuando Jesús dijo que había un lugar en el cielo para guardarlos, no físicamente, obviamente, sino que cuando los bienes que tú tienes, que yo tengo, se invierten en el reino de Dios, se van a convertir en un indicador de cómo o dónde está el corazón, sin el cielo y la tierra. Jesús dijo, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Este hombre solo pensaba aquí en comer, beber, alegrarse. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. No hay vida después de la muerte, todo es material. No hay por qué invertir en el reino de Dios. No hay por qué convertir mis bienes, mi dinero en las cosas de Dios. No hay. Jesús dijo en varias oportunidades que las cosas que tú tienes, si bien es cierto, se van a destruir y no te las vas a llevar a la tumba, tú puedes invertirlas o manejarlas de tal manera que se conviertan en un tesoro allá en el cielo. Entonces este hombre era materialista porque decía que no había otro lugar donde guardar sus posesiones más que en la tierra. Jesús dijo, no, si hay un lugar en el cielo, solo que tienes que saberlo invertir en el reino de Dios y a la manera de Dios. Este hombre era otro epicurio, hedonista, que pensaba que no había más razón de vivir que aquí. Diré a mi alma, decía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Reposa, come, bebe, regocíjate, porque no hay Dios. Y este hombre materialista, como todo materialista, ateo, es un necio, que quizás pensaba que yo vivo la vida como se me da la gana y al final, por último, soy un Dios. Antes de morir me arrepiento. Pero Dios dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto de quién será. No te va a servir absolutamente de nada, como lo has manejado para la siguiente vida. Este hombre pensaba, como muchos piensan, bueno, pues yo soy joven, me voy a vivir mi vida, bla, 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 bla. Ya cuando piensan que van a morir de viejitos, ¿no? Que nacen, crecen, se reproducen y mueren de viejitos, que van a tener una muerte natural y que al último, que ya cuando sepan que van a morir, se van a arrepentir y Dios lo va a recibir. Cuando Dios dice que esa manera de pensar es necedad, hoy mismo tú que me escuchas, y yo también que estoy diciendo esto, hoy mismo Dios puede pedir mi alma. Y lo único que me va a servir para la otra vida son dos cosas. ¿Qué hice con Jesucristo? ¿Y qué hice con todas las cosas que Dios me dio? Talentos, bienes y todo. Pero hoy vivimos en una sociedad materialista, donde solo el enfoque es humanista. De aquí en adelante, amados hermanos, la ONU está preparado con todos los hipercapitalistas, los metacapitalistas del mundo, construir una sociedad totalmente humanista, materialista, hedonista, sin Dios como nunca antes. Vamos a predicar del juicio de Dios. Ya estamos predicando que el Señor Jesús viene pronto. Muchos se ríen, muchos ignoran esto, como este rico. Pero piensa, necio, hoy pueden venirte, no pienses neciamente. Hoy pueden pedir tu alma. Prepárate para el Señor cuando Él te llame. Cuarta, dije 5 características. Cuarta característica de la sociedad es que es una sociedad espiritualmente ciega espiritualmente. 1 Corintios 2:12, Pablo está hablando de cómo entender a Dios, cómo conocer a Dios, cómo conocer el reino de Dios, porque físicamente no se puede, matemáticamente no se puede ver el reino de Dios ni descubrir a Dios. Entonces 1 Corintios 2:12, Pablo decía, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, de esta sociedad, sino el espíritu con E mayúscula que proviene de Dios, el Espíritu Santo, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras, o sea, habla de la predicación, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural de esta sociedad, ese es énfasis mío, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Sigue hablando más Pablo, que de aquí voy a tocar esos puntos. Los que niegan la existencia de Dios son necios, ya que la evidencia de la existencia de Dios es muy clara y muy poderosa. Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ya hemos explicado en otras prédicas que las cosas creadas son una evidencia muy fuerte y muy poderosa que avala la existencia de Dios.
aún sin tener revelación especial, aún si Dios, sin ver a Dios directamente, yo puedo llegar a la conclusión de que Dios existe por las cosas creadas. Hay un orden, un diseño, etcétera, ¿no? Entonces, vivimos en una sociedad ciega espiritualmente que niega la existencia de Dios. Hablo del Dios verdadero, no el Dios que se hace con las manos, no el Dios vaca, el Dios mono, no el Dios que como dice Pablo, donde el hombre, lejos de adorar a Dios, adoró lo creado. No esos dioses. Hablo del Dios verdadero, el que creó el universo. Entonces, esta sociedad es espiritualmente ciega a ese Dios verdadero. Ahora, algunas aclaraciones, porque esta sociedad dice que tenemos que comprobar a Dios científicamente para creer en Dios, etcétera, ¿no? Entonces, Dios no puede ser objeto de estudio como cualquier objeto, amados hermanos. Jesús dijo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Tú, para conocer a Dios no puedes conocerlo por el método científico, porque el método científico solo está creado para una cosmovisión materialista o un mundo materialista. El método científico no puede hacer un estudio de Dios, porque Dios está por encima del ser humano. Lo único que nosotros podemos estudiar es todo aquello que está por debajo de nosotros. Pero Dios no está por debajo de nosotros. Si no, Dios no fuera Dios. Entonces, Jesús dice que nadie puede conocer al Padre a menos que el Hijo se lo quiera revelar. La única manera de conocer a Dios es por medio de la revelación. Hemos dicho que tú puedes conocer a Dios parcialmente por medio de las cosas creadas, sí. Pero para conocer a Dios totalmente debe ser por medio de la revelación. La razón llega hasta cierto punto. Dios existe por las cosas creadas. Pero una vez que la razón ya se ve limitada, viene la revelación. Y eso solo Dios puede dártelo. En otras palabras, la única manera de conocer al Dios verdadero es solo si Él se revela a ti. Porque tú, por más que hagas lo que hagas, no vas a poder conocer a Dios, a menos que Él se quiera revelar a ti. Y Pablo está explicando esto. No puedes decirme, muéstrame a Dios científicamente, porque eso tiene un límite. Podemos conocer algunos aspectos de Dios, sí, como digo, pero para conocer verdaderamente a Dios, tener una relación personal con Él, debe ser revelado a través de Jesucristo. Nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelar. Dios dispuso otra manera de mostrarse, y es a través de la revelación de la obra de Cristo. Solo a través de Cristo podemos conocer al Padre. 1 Corintios 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Dios sabía que por medio del conocimiento humano no se puede conocer a Dios, porque Dios es infinito. No podemos llegar a Dios con un conocimiento filosófico, etcétera, etcétera. Sirve en algo, sí, pero no es total. Entonces Dios dice que agradó salvar a los hombres, incluyendo revelarse a ellos, por la locura de la predicación. ¿Qué es la locura de la predicación? Lo que estaba predicando Pablo. ¿Y qué era? A Jesucristo. Que Él murió por nosotros y que Él resucitó y que Él nos puede mostrar al Padre, a Dios. Cuando Pablo disertaba de esto, algunos decían lo siguiente. Los filósofos griegos que lo escuchaban a Pablo decían una cosa, y los judíos, que eran espirituales, pero ciegos a la vez, le decían esto. Pablo dice, 1 Corintios 1:22, porque los judíos piden señales. O sea, los judíos le decían, si tú vienes de parte de Dios, del Dios verdadero, danos una señal. Los judíos piden señales, y los griegos, o sea, los filósofos, buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo y este crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero. O sea, el judío decía, nuestro Mesías no puede haber estado crucificado. Las profecías dicen que Él iba a reinar como un rey, iba a dar el reino a Israel, etc. Así que para ellos no podían creer que su Mesías había sido crucificado. Dice, y para los gentiles locura. Se refiere que cuando Pablo predicaba a Jesucristo crucificado, que Él murió por nosotros para darnos salvación y vida eterna, los judíos no lo creían, y para los gentiles, griegos, filósofos, era una locura eso. Entonces, amados hermanos,
Unos pedían señales, los judíos, y otros pedían conocimiento, sabiduría exquisita. Pero dice la Biblia que Dios ni a uno ni al otro le hizo caso. Dice porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y esto demuestra la imposibilidad del conocimiento de Dios a través de solo razonamiento, de solo lo científico. Lo insensato de Dios es más que lo sabio de los hombres. O sea, ni aun con toda nuestra sabiduría y conocimiento podríamos entender a Dios, a menos que Él se quiera revelar a nosotros. Y por último, Dios salva a quien quiere y como Él quiere, sin prescindir del método científico, de la raza de alguien, etc. 1 Corintios 1:27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Estas paradojas, lo que el mundo tiene como necio, Dios lo escoge para salvarlo. Lo que Dios lo tiene como débil, lo que el mundo lo tiene como débil, Dios lo toma como fuerte. En otras palabras, la salvación y el que Dios se revele a alguien no va a depender de la fortaleza, el conocimiento, la sabiduría, lo académico que sea alguien. No va a depender. Va a depender solo de la gracia y la misericordia de Dios. La Biblia dice que Dios tiene misericordia de quien Él quiere, que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Y qué es lo que voy con todo esto? Para demostrar que nuestra sociedad es espiritualmente ciega, que intenta decirle a Dios, si tú existes, muéstranos señal, dicen unos, si tú te apareces. Una vez un ateo le decía al doctor Cray, le decía, mira, doctor Cray, si tú quieres que yo crea en Dios, tendría que un domingo aparecerse un ser celestial gigante de no sé cuántos pisos y decirme, vamos, tienes que ir a la iglesia, y con una voz audible gigante, enorme. Y este ateo le decía, en sarcasmo, le decía al doctor Cray, si me pasa eso, y decía que tiene que aparecer una luz, etcétera, si me pasa eso, yo el domingo estaría en la iglesia con usted, doctor Cray. Y el doctor Cray le dijo, lo que tú pensarías con esa experiencia es que tuviste una alucinación. ¿Por qué? Porque el ateo materialista en el fondo no le gusta a Dios. En el fondo, por más evidencia que tú le presentes de Dios, no la va a aceptar porque no lo quiere a Dios. Pablo está diciendo, nuestra sociedad está espiritualmente ciega. No entiende que mediante el conocimiento, el método científico, si alguien es fuerte, es académico, tiene dinero, nada de eso te sirve para conocer a Dios. La única manera de conocer a Dios es a través de Jesucristo, y si tú aceptas el sacrificio que Él hizo por ti en la cruz y crees en que Él resucitó de los muertos, esa dice la palabra, entonces Dios se revela a ti y Dios te da la salvación y vida eterna. Pablo decía, lo insensato, le decía a los filósofos, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pablo decía, lo necio del mundo escoge Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escoge Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo que no es para deshacer lo que es, decía. En otras palabras, el conocer a Dios solo depende de su gracia y de su amor. Si tú te humillas delante de Dios, Dios se va a revelar a ti. Pero como esta sociedad está espiritualmente ciega, está alejada de Dios totalmente. Y por último, otra característica de la sociedad es que está no solo ciega espiritualmente, sino muerta espiritualmente. Y cuando digo muerta espiritualmente, me refiero desconectada de Dios. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, todos se hicieron inútiles, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice, está escrito, no hay justo ni a uno. Toda la sociedad, todos no somos justos delante de Dios. No somos buenos delante de Dios. No importa si tú dices, yo soy buena gente y no le hago mal a nadie. Para Dios no hay justo ni uno. No hay quien entienda a Dios, porque no se puede llegar a conocer a Dios, a menos que Él, como le he dicho, lo que se quiera revelar. No hay quien busque a Dios, pero hay mucha gente que busca a Dios. Lo que está diciendo es que no hay quien busque a Dios de verdad. Buscan al Dios equivocado. Todos se desviaron, inventaron muchas religiones. La religión es el invento del hombre para intentar llegar a Dios.
Cristo es la respuesta de Dios hacia el hombre para que puedan llegar a Él. Todos se desviaron y se hicieron inútiles. Todos, su religión, sus obras buenas no les sirvió para salvarse ni llegar a Dios. Por eso que Jesús tuvo que venir. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de Dios. Una sociedad espiritualmente muerta. Pablo decía, como conclusión lo digo, manifiestas son las obras de la carne. Lo que practica nuestra sociedad, lo que practicamos como sociedad, es manifiesto que es malo. Una sociedad que ha invertido los valores de Dios, a lo bueno de Dios lo ha llamado malo y a lo malo lo ha llamado bueno. Una sociedad dada al placer, hedonista, que piensa solo en aquí y en el ahora. No piensa que algún día le va a dar cuenta a Dios. Una sociedad materialista, ahora más que nunca en las universidades están enseñando e inculcando esto. Una sociedad que postmodernista, que creyó que la ciencia le iba a dar todas las respuestas, pero cuando vieron que la ciencia no dio todas las respuestas, pues seguimos con muchos males y enfermedades y pobreza, etcétera, se volvió una sociedad postmodernista y materialista a lo sumo, donde piensa que Dios nunca le va a llamar. Los jóvenes piensan que no pasa nada con la pandemia, yo me puedo juerguear y Dios tiene que llevarme hasta viejito y darme un tiempo para arrepentirme. Necio, dice, hoy Dios puede llevarte tu alma y todo lo que has hecho no te servirá. Una sociedad ciega espiritualmente que no se da cuenta que Cristo es la respuesta, que Él murió por nuestros pecados, que Él resucitó y aquellos que se unan a Cristo y le reciban como Señor y Salvador, resucitarán como Él. Una sociedad muerta espiritualmente que necesita de un Salvador. La religión no salva, porque si la religión salvara, entonces ¿para qué vino Jesús? Las obras buenas no salvan, porque si las buenas obras salvaran, ¿para qué vino Cristo? No hay religión, no hay obra buena, no hay nada que pueda quitar la mancha de nuestro pecado. Dios le decía a Israel, aunque te laves con lejía, la mancha de tu pecado no se quitará de ti. La única manera es que alguien lleve ese pecado y ya lo hizo Jesús en la cruz. ¿Por qué yo predico esto? Dios me ha enviado a predicar esto de la sociedad. ¿Para criticarla? ¿Señalarla? No. Para nosotros, como decía Pablo, estar muertos a la práctica de esta sociedad y la sociedad nos tenga muertos para ellos también. Para escapar cada vez más y más de esto, para estar advertidos que lo que practica esta sociedad, y aunque sean felices como este rico de la parábola, su fin va a ser un fin difícil. Amados hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a orar, terminar en oración. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia. Y ayúdanos a predicar de esta sociedad que está ciega espiritualmente y muerta espiritualmente. Ayúdanos a predicar el reino de Dios. La solución no está en la política, no está, Señor, en ningún candidato. La solución está en que nosotros extendamos el reino de Dios para tu gloria. Gracias por todo, Señor. Queremos recibir a Cristo como Señor y Salvador. Queremos que nos perdone nuestros pecados, Señor, y que nos des vida eterna y nos resucites cuando tú vengas y cuando nos llames para pasar a la otra vida, estemos preparados, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Jesucristo oramos así. Amén. Que Dios lo bendiga. Te dejo con esta hermosa canción para que alabes y adores al Señor. Características de la sociedad.
tu corazón, tu corazón. Oh, con todo Dios te seguiré. Me cautivaste, te quiero conocer y correré hacia tu corazón, tu corazón. Oh, tú tienes mi corazón y a donde vayas voy. Contigo quiero ser. Desde el amanecer hasta el anochecer, mi deseo es amarte, te quiero conocer. Toma mis sueños, a ti correré. Te amo, Dios, te seguiré. Me cautivaste, te quiero conocer y correré hacia tu corazón, tu corazón. Oh, con todo Dios te seguiré. Me cautivaste, te quiero conocer y correré hacia tu corazón, tu corazón. Oh, tu amor es todo para mí. Te amaré para siempre, te seguiré. Tu amor es todo para mí. Estoy desesperado por más de ti. Más de ti. Te amo, Dios, te seguiré. Me cautivaste, te quiero conocer y correré hacia tu corazón, tu corazón. Oh, con todo Dios te seguiré. Me cautivaste, te quiero conocer y correré hacia tu corazón, tu corazón.